Vamos a comenzar, hermanitos. Continuamos con lo que es el estudio del libro del profeta Oseas y continuaremos con este capítulo que tenemos a continuación, que es el capítulo número 8. Y vamos a hacer una pequeña oración. Hermano Roberto, por favor, si puedes poner este servicio en manos del Señor, por favor. Amén. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien alabamos y glorificamos en este día, mi Dios, te pedimos siempre la sabiduría y todo lo que tú quieres darnos en este día, mi Dios. Así que te pedimos que seas tú, mi Dios, dándonos el estudio a través de este libro que estamos estudiando y el siervo que está a tu servicio, que es nuestro hermano Alejandro, en tu mano lo ponemos, mi Dios, y así podamos aprender más y más cada día de tu santa y divina palabra, que es palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, dando inicio nuevamente a este momento, estamos con el libro del profeta Oseas. Entonces, haciendo una pequeña referencia, sabemos que Oseas está hacia el norte de Israel. Está al norte de Israel y este profeta nos va a exhortar al pueblo de Israel en cuanto a la idolatría que tiene Israel de irse en pos de dioses ajenos, de dioses paganos. Y este profeta va a utilizar su propio matrimonio para dar ejemplo con su propio matrimonio de lo que es la fidelidad. O sea, un matrimonio fiel es aquel que no adultera. Un matrimonio fiel es aquel que se permanecen fieles el uno a otro hasta el fin. Entonces, Oseas, increíblemente, su mujer y él tienen problemas. Y realmente sabemos que el adulterio de Oseas va a ser utilizado como un ejemplo, como una parábola, para que Israel vea que Dios también se ha alejado de Dios y que Israel se aleja de Dios por culpa del paganismo y de ir en pos de dioses ajenos. Entonces, en el capítulo 1 de Oseas vemos ese matrimonio infiel de Oseas con sus hijos paganos, hijos de fornicación, como le llama Oseas. Y luego Dios, en su benevolencia, va a ir teniendo misericordia con el pueblo, y el pueblo debe aprender en Oseas de cómo hacer la voluntad de Dios. Y sabemos lo que vimos la semana pasada, que Israel fue a hacer alianzas con reyes del mundo, se hicieron fuertes ellos para no fortalecerse espiritualmente, sino fortalecerse militarmente. Yo como nación me interesa, voy a poner un ejemplo de este siglo. Si yo soy de España y quiero fortalecer mi nación, me voy a hacer una alianza con Estados Unidos militarmente hablando. O si yo soy de España, hago una alianza con Rusia o con un país fuerte para tener una alianza militar bastante grande. Pero ¿dónde está la alianza con Dios? Esa es la pregunta. Entonces ellos no están haciendo alianzas con Dios, sino están haciendo alianzas con este mundo. Entonces, en el tema de este libro, en el capítulo 8 que vamos a ver hoy, vas a ver cómo el mismo Jeroboam, si tú ves Osea capítulo 1, verso 1, dice, palabra de Jehová vino Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam. Este Jeroboam lo vamos a ver nuevamente en el capítulo 8. Que Jeroboam sabemos que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces continuamos y empezamos a leer la palabra. Hermana, en la casa del hermano Lester, por favor, si pueden leer Oseas capítulo 8, verso 1 al 4. Llévate la trompeta a los labios, que un águila revolotea sobre la casa del Señor. Y es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley.
permanecen, yo no los he escogido. Cuando nombran a sus príncipes, nunca me lo dicen. Con su plata y su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Amén, hermana. Entonces, fíjate lo que significa, que lo estudiamos también en el libro del profeta Daniel. ¿Te acuerdas cuando Alejandro Magno iba a atacar a los medopersas? Alejandro Magno con el imperio griego, dice que venía como un águila. La palabra águila significa que vienen muy rápido a conquistar Israel. Entonces, cuando la palabra te está hablando de que esa águila viene sobre ti, desciende como águila, esa es la connotación que tenemos. El pueblo clamaría a Dios, pero sería demasiado tarde debido a que habían sido tercos al no dejar a sus ídolos. Es decir, si yo cometo una falla, voy a hablar nuevamente del matrimonio. Voy a hablar del matrimonio. Si yo adultero contra mi esposa con una tercera mujer en el medio del matrimonio y yo me arrepiento y le pido perdón a mi esposa, el adulterio queda, la cicatriz queda. Imagínate que voy más allá y viene un hijo en fornicación. Las consecuencias del pecado no las puedo evitar. Entonces Dios les dije, bueno, ustedes se están arrepintiendo, pero igualmente vienen a por ustedes como un águila, porque ustedes han pecado contra mí. Aunque tú te hayas arrepentido, yo voy a cumplir con mi palabra. El rey David, en una azotea, estaba ocioso, no estaba en la guerra, ve a Betsabé. Y Betsabé estaba casada. Y la mandó a llamar, se acostó con Betsabé, tuvo un hijo. Pero el hijo, ¿qué pasó? Enfermó. Y David se postra en tierra, en polvo y en ceniza, no come, está ayunando. Y así pasó muchos días hasta que el niño murió. Luego David se levanta, se viste, se arregla, se baña. Y la gente dice, bueno, y David, ¿tú no sientes dolor por tu hijo que acaba de morir? No, es que ya yo sé dónde está el niño está con Dios y yo voy a Dios. Entonces, pero el tema es la consecuencia del pecado. Aunque David se arrepiente de haber pecado contra Betsabé, aunque David se arrepiente de haber matado a Urías en lo más fuerte de la batalla, porque lo mandó a dejarlo solo, cuando Urías está al frente de la batalla, las tropas retrocedan y que maten a Urías. Entonces, el rey David adultera, el rey David asesina, y el rey David se arrepiente del adulterio y del asesinato. Pero el problema es que tiene que vivir con las consecuencias del pecado. ¿Y las consecuencias cuáles son? Que se le murió el hijo de Betsabé. Tú como padre o madre, piensa, 9 meses en tu vientre, nace, se enferma y se muere. Eso es una consecuencia del pecado. Aunque sigas con Dios, tienes que vivir con ello, porque son las consecuencias de pecar contra Dios. Entonces, nosotros, al igual que Israel, a menudo clamamos a Dios para que alivie nuestro dolor sin querer que Él cambie nuestras vidas. Entonces, a veces queremos que Dios obre en nosotros, pero nosotros no deseamos que Dios cambie nuestras vidas. Y el cambio, David lo notó mucho, porque el profeta Natán le dijo, acuérdate que yo le cuento una historia. Natán le cuenta la historia a David. David, había un rey que tenía muchas ovejas, pero había un obrero que tenía una sola ovejita. Y vino aquel rey, en vez de matar y comer de sus muchas ovejas, fue al obrero y le quitó la única corderita que tenía. Y el rey David le responde a Natán, ese hombre es digno de muerte. Bueno, David, ese hombre eres tú, porque tú teniendo mujeres en tu castillo, mujeres para ti, fuiste a quitarle la única mujer que tenía Urías. Vive con la consecuencia, ya tomaste la decisión. Entonces ese es el tema en Oseas. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 28, se los leo, hermanos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De qué estamos hablando? Nuevamente de estos reyes en el tiempo de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Oseas capítulo 1, verso 1. Estamos en el tiempo de Jeroboam. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Natán, e hizo pecar a Israel. Ya vamos a ver más adelante qué hace Jeroboam para hacer pecar a Israel. Ojo con esto. Esto es importante que lo tengas presente. Más adelante te voy a mostrar ¿qué está haciendo Jeroboam
para hacerte pecar a ti. Ahora, ¿qué puede hacer un líder espiritual? Ahora te lo traigo a la actualidad. ¿Qué puede hacer un líder espiritual para yo hacer pecar a Roberto? Para yo hacer pecar a Génesis, a Gabriela, a Yubi, o a ustedes que están allá, hermanos, Vanessa, Emperatriz. ¿Qué puede hacer un líder espiritual para hacerlo pecar a ustedes? Yo decirles, por ejemplo, voy a poner un tema que lo sabemos. El no participar de la cena del Señor no es importante. Adulterar la doctrina, dice mi hermano Roberto. El que yo, por ejemplo, me presente ante Dios y tenga algo contra mi hermano. Yo sé que tengo algo contra Roberto, porque no lo soporto. Y yo me presento ante Dios a hacer cantos de alabanza, a participar de la cena del Señor. ¿Usted cree que eso llegará como olor fragante? Su adoración individual, su relación con Dios llegará con olor fragante si sabe que en mi corazón hay una raíz de amargura, que yo digo que mi hermano Roberto tengo algún problema con él y no lo resuelvo. Entonces, si tú ves, palabra de Cristo, si tú ves que tienes algo contra tu hermano, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate y luego ven. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Jeroboam está haciendo cosas para pecar a Israel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los líderes espirituales. Hay que tener cuidado con lo que estamos estudiando. Hay que tener cuidado con lo que nos están predicando. Tenemos que ser, libro de Hechos, como los bereanos. Pablo hablaba, Pablo exhortaba, Pablo predicaba. ¿Qué hacían los de Berea? Eran más nobles que los de Tesalónica, porque los bereanos cogían los pergaminos de la Biblia, de la escritura, de los libros, y corroboraban si lo que decía Pablo era cierto. Usted tiene que corroborar si es cierto lo que estamos estudiando hoy del libro de Oseas, capítulo 8. Amén. Oseas 8:5, allá en la casa de mi hermanito Lester, por favor. Oseas 8, versículo 5. Mi enojo contra ellos Amén. Ese becerro que ellos hicieron, muy parecido, te voy a contar la historia. Moisés subió el monte Sinaí, estuvo 40 días allá arriba. ¿Y qué hicieron los que quedaron abajo? Moisés no viene, así que juntemos arcillos, todas piezas de oro y hagamos un becerro. Ahora, esto no es algo, no es el mismo becerro en el desierto, es otro becerro, pero el contexto de idolatría, el contexto de paganismo, el contexto de rendirle culto a algo que no es Dios, nuevamente lo vemos en la palabra. Hicieron ese becerro. Aquí es donde vengo yo y les voy a decir lo que les comentaba anteriormente de Jeroboam. Entonces, en Samaria, que era la capital del reino del norte, Jeroboam había establecido 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Eso se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, del 25 al 33, se los voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 33, dice la palabra. Entonces reedificó Jeroboam en Siquén, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Es que está reedificando, que está construyendo, ya lo vamos a ver en la palabra, para ir entendiendo. Y dijo Jeroboam en su corazón. Fíjate lo que está, ya Jeroboam, cuando dice la palabra en su corazón, es que él está meditando lo que quiere hacer. El rey Jeroboam está viendo lo que quiere hacer contra Israel, contra el pueblo. Es que me hace acordar tanto a los líderes opresores, a los dictadores, que los dictadores siempre ven qué puedo hacer yo para que este pueblo no se me desborde. ¿Qué puedo hacer yo para oprimirlo? ¿Qué puedo hacer yo para que ellos no piensen más? Para que ellos sean ignorantes siempre. ¿Qué debo hacer yo? Jeroboam tiene cualidades de una persona realmente mala, hermano. Seguimos leyendo. Jeroboam en su corazón, dijo en su corazón, ahora se volverá al reino de la casa de David. ¿Quién se volverá? Israel. ¿Y cuál es el reino de la casa de David? David, el rey David, el que tiene el corazón conforme al de Dios. Jeroboam no quiere que el pueblo vaya a la casa de David, es decir, no quiere que vuelvan a los pensamientos de nuestro hermoso rey David. Jeroboam no quiere eso. Fíjate el 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al Señor,
Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverá Roboam al rey de Judá. Ya Jeroboam está planificando a las artimañas, las estratagemas que dice Pedro, las artimañas, los planes malignos. Yo tengo que evitar que este pueblo se vuelva a Dios. Tengo que evitarlo. ¿Hay alguna diferencia hoy en día? ¿Usted sabe cuántas personas están operando a favor del maligno para que usted hoy no adore a Dios? Para que usted hoy diga, no tengo tiempo para mi Señor. Ese es el trabajo de Jeroboam y en nuestro tiempo ocurre. Y habiendo tenido consejo, versículo 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Imagínate lo que está haciendo el rey Jeroboam. Aquí tus dioses, rey de Israel, tus 2 becerros, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué falsedad, hermano. El que logró que el pueblo hebreo saliera de la tierra de Egipto fue la mano poderosa de Jehová, utilizando al siervo Moisés y Aarón. Ninguno de los 2 becerros de oro salieron que hicieron subir a la tierra de Egipto. Versículo 29, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa del pecado. Aquí vienen las consecuencias del pecado. Esto fue causa del pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. Lo que viene ahora es tremendo, hermano. Hizo sacerdotes en el pueblo que no eran de los hijos de los levitas. Dios dice, de la tribu de los levitas se van a dedicar al sacerdocio. Los levitas no tienen parte en la tierra prometida. Vamos a repartir a los 2 hermanos, a los 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob y los hijos de José, que también repartieron, pero los levitas no van a tener. Entonces yo le ordeno a las tribus de Israel, a las 12 tribus, van a diezmar el 10% de todo lo que hagan a los levitas. El diezmo, el propósito, para que lo sepamos, el propósito del diezmo en la ley de Dios era para que los levitas dedicados al sacerdocio de Dios tuvieran sustento en sus vidas, porque ellos no tenían parte en la tierra de Canaán. Es decir, un levita no decía, este trozo me lo dio Moisés o me lo repartió Josué, que fue el sucesor de Moisés, que fue el que pasó el río y repartió las tierras. No. Los levitas no tenían nada, hermano. Los levitas eran siervos, sacerdotes de Dios, y ellos solamente esperaban una vez al año el diezmo de las 12 tribus, y con eso vivían. Hoy en día no hay diezmo, hoy en día es ofrenda. El propósito del diezmo bíblico era ese. Seguimos leyendo, versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes. Es que no es tan solo que hace sacerdotes de donde él quiere, fabrica, ejecuta o instituye fiestas solemnes como él le gusta. En el 8º día le pone mes y día. Es que estamos hablando, hermano, de que está imitando la ley de Dios, pero para engañar al pueblo. Entonces, en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne. Eso me hace acordar la palabra de la Pascua. El primer mes, el día 14, tomarás el cordero sin mancha y el día 15 lo inmolarás y lo comerás y lo sacrificarás a Dios y pintarás el dintel de la casa con su sangre, ¿no? El día de la Pascua. Y Jeroboam está diciendo, entonces, estamos en un estudio, hermana, podemos conversar. Sí, abiertamente, estamos en un estudio. Entonces, Jeroboam, para adueñarse de una ley, lo está haciendo también. Entonces, esa fiesta solemne será celebrada en Judá y sacrificó sobre el altar. Hizo en Betel ofreciendo sacrificios con los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Qué él había fabricado, hermano? Versículo 33. Este es el broche de oro. Así decimos los venezolanos. ¿Cómo dicen en Honduras cuando va a cerrarse el sermón con lo mejor? Aquí nosotros le llamamos, este es el broche de oro. La guinda del pastel. Míralo como termina el 33. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, el mes en que el mes que él había inventado de su propio corazón.
Jeroboam se inventó de su propio corazón sacrificios, sacerdotes, días específicos, fiestas solemnes. ¿Y sabes para qué? Lo hizo para los hijos de Israel. Y también quemó el incienso. Ahora, si usted sabe que la palabra de Dios dice, no te harás dioses ajenos. Si usted sabe que la palabra de Dios dice, no harás fiestas solemnes que solamente Dios ha establecido. Si usted sabe que la palabra de Dios dice que no debe dejar de congregarse, que no debe dejar de participar de la cena, que no debe mentir, que no debe decir malas groserías. Si la palabra de Dios dice tantas cosas y viene alguien nuevo, líder espiritual nuevo, y le dice, así como Dios te creó y así como usted es, así Dios te acepta. Porque esa doctrina existe, que como usted es, Dios lo acepta. Estamos predestinados. También, Ahí se encierran. hermano, esto es algo que hay que ponerse a meditar, hermano. Hay que ponerse a meditar porque no todos los que están, y lo digo con toda responsabilidad, no todos los que están al frente de iglesias de Cristo y congregaciones están velando que la palabra de Dios se cumpla. Están velando que la sana doctrina se cumpla. Así como se inventan de su corazón y ponen opiniones sobre la palabra, sobre roles establecidos perfectamente en la escritura, donde yo no puedo decir que el rol mío va a ser distinto o va a ser igual que el rol que tiene la administradora del hogar. Yo venía hablando con mi esposa ayer y con mi cuñada que el rol del hombre es proveedor del hogar, el rol de la mujer es administradora del hogar. Yo no puedo invadir los roles. Yo no puedo pretender administrar un hogar que Dios me ha dicho que la idoneidad, lo perfecto, lo más idóneo para ti es la mujer que lo administre. Igualmente, no puede permitirse que la mujer que sabe que el hombre es el proveedor cargarse con algo que no puede sobrellevar. Entonces es algo que tenemos que entender. Y Jeroboam está haciendo que Israel entero peque, hermano. Versículo 6, hermano Robert, por favor. 8:6. Y este otro becerro de Samaria también es de Israel, no es Dios, pues un artífice lo hizo, por eso será hecho pedazo. Y el 7, hermano, también. Ha sembrado vientos y recogerán torbellinos, no obtendrán miel alguna, ni su trigo producirá harina, y en caso de producirla, gente extraña se la comerá. Amén. ¿Qué significa todo esto, hermano? Aquí va. Imagínate que tú te propones en tu corazón, por ejemplo, yo deseo en un tiempo determinado poderme comprar un piso y darle seguridad a mi familia, pero resulta ser que tú tienes un saco, una bolsa o una mochila, ponle el nombre como quieras, y tú allí vas a estar metiendo el dinero para que llegado un tiempo determinado tengas lo suficiente para adquirir el inmueble. Pero resulta ser que la mochila, el saco o la bolsa que tienes por debajo tiene un hueco. Y cada vez que tú metes algo, sale por el hueco. Metes algo y sale. La palabra de Dios dice, todo lo que tú hagas, lo vas a almacenar en un saco roto, porque tu corazón está lejos de mí, porque tus designios no son mis designios, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces yo no voy a permitir que, por ejemplo, tú estés pensando en que quieres sembrar un viento muy agradable, pero yo, Jehová de los ejércitos, te voy a mandar un huracán, te voy a mandar un torbellino que va a destruir tus cosechas. ¿Tú crees que te conviene que venga un viento suave? Jehová de los ejércitos te va a enviar, es un torbellino, hermano, porque tu corazón está lejos de Dios. Tú quieres cegarlo, pero no va a poderse. Tú quieres buscar mies, tú quieres tener esa mies rica y sabrosa y dulce, pero Dios va a hacer que tu espiga no dé la harina. Y si la llegase a tener la harina, si llegases a tener harina en la espiga, simplemente va a ser alimento para otro. Eso me hace acordar a Jesucristo. Jesús le dice al que quiere edificar los graneros, bueno, tengo muchos graneros, no tengo donde guardar tanto grano. Voy a hacer una cosa, los voy a derribar
y voy a edificarlos aún más grandes. Y voy a meter todo mi grano y dirá mi alma, alma mía, muchas posesiones tienes, descansa y reposa. Y Jesús, ¿qué le dice? Necio, ¿no sabes que tu alma vienen a pedirla hoy? Y todo lo que has provisto, ¿de quién? será. Amén. ¿De quién será? Lo que tú estás pensando, tus riquezas, todo lo que tú tienes. Yo voy a acumular, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo que hagas, si buscas la mies, vas a encontrar harina de espiga. Si buscas la espiga y la harina que tienes en ella para recolectarla, no la vas a comer tú, se la van a comer otros. Lo que tú vas a hacer no va a ser para ti, aunque te esfuerces. Ese es el problema de las consecuencias de un pecado. Ese es el problema de estar en contra de nuestro Dios. Versículo 8 al 12, por favor. ¿Sí? ¿Quieres leerlo? Sí, sin problema. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asnos montes para sí solos. Efraín con solo salario alquiló amantes. Aunque alguien entre las naciones, ahora las juntaré, y serán los afligidos un poco de tiempo, para que la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tendidas por cosas extrañas. Amén. ¿Qué significa todo esto, hermano? El contexto de que viene hablando Oseas es un contexto importante que debemos de darle entendimiento correcto. Dios quiere que las leyes estén grabadas en nuestros corazones, no que las leyes estén puestas en un libro. ¿Qué sucede cuando yo el libro de la Biblia lo cierro, me divorcio de él y no lo leo? ¿Usted cree que las leyes van a penetrar su consciente? Es como cuando yo le puedo decir algo. Si yo tengo un examen de matemáticas el día de mañana, un examen de historia, un examen de física o de electricidad, que fue lo que estudié, y no, bueno, yo voy a ponerme muy cerca el libro de la ley de Ohm o de la ley de voltio para ver si me penetra un poco y salga mañana yo bien en el examen. Usted tiene que dedicarle tiempo a la palabra, porque la palabra se estudia como si usted estuviera estudiando cualquier tema. La palabra de Dios se internaliza. Y después que usted estudia la palabra, la internaliza, la pones por obra, hermano. ¿Qué pasó con este pueblo? La ley la tuvieron como una cosa extraña. Quizás yo sé que pecar es malo y por soberbia peco. Puede ser esa cosa extraña. También podría ser por falta de conocimiento. Oseas capítulo 6, verso 6, que dice, este pueblo, por falta de conocimiento, ¿es ese texto, hermano Robert? Lo que yo quiero es misericordia, no sacrificio. Conocimiento de Dios más que su pacto. Pero ellos, como antes de Adán, no respetaron mis pactos, sino que pecaron contra mí. Conocimiento de Dios. Conocimiento. Este pueblo muere o fallece por no conocer a Dios, hermanos. Este es el tema en Oseas. Oseas 8:13 dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Usted sabe qué significa? Ahora que viene Jeroboam y dice, porque estos becerros y estas leyes son las que yo hice que salieran de Egipto. Ahora Dios le dice, yo los devolveré a Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo hebreo en Egipto? Les pregunto. Entonces, cuando usted lee esta palabra, ellos volverán a Egipto. Ellos son esclavos del pecado. Ellos son esclavos por su soberbia. Su iniquidad mora en ellos. Yo los voy a regresar a Egipto, a un Egipto no físico, hermano, es un Egipto espiritual, es una cadena, es una condenación interna que tiene el pueblo. Usted puede estar muy libre y caminando, usted no tiene orden de aprehensión en Madrid, pero
le aseguro que si usted está pecando, usted tiene las cadenas de Cristo, no para librarle, sino para condenarle. Porque Dios tiene una espada de dos filos, como dice la Escritura. Porque la espada, que es la palabra de Dios, es de dos filos. Sí, el primer filo te salva para vida eterna, pero tiene un segundo filo, hermano, que te puede condenar eternamente, hermano. Apartarte eternamente de Dios. Porque el que no está conmigo, desparrama. Porque el que se avergüenza de mí, yo le diré al Padre, me avergüenzo de él. Eso está hablando Jesucristo en el pasaje. El tema del ritualismo, que nos los conversaba mi hermano Roberto, la palabrería, la repetición, me llama mucho la atención porque también está hablando un poco en este tema de que no tenemos que obrar en Dios por ritualismo. Voy a la iglesia porque tengo que ir, tomo del pan porque tengo que comerlo, pero sin discernimiento. Entras en la parte del ritualismo. Es decir, un fariseo, un herodiano, un escriba, ¿qué es lo que hacían? Ritualismo. Jesús le decía, hagan lo que ellos dicen, mas no imiten lo que ellos hacen. O sea, es como si fuera una palabra que va de la mano con la otra. O sea, yo digo, haz la palabra de Dios, pero no imites al hermano Alejandro. Haz lo que el hermano Alejandro está predicando, pero no imites su conducta y su vida. ¿Por qué? Porque mira, en el trabajo es una persona grosera, porque es una persona que está mintiendo, es desobediente, es desleal, es una persona que en su matrimonio no es fiel. Lo que el hermano Alejandro, lo que él predica, amén, pero como es su vida, no lo hagas. Eso es lo que hacían los fariseos, los herodianos, los escribas, hermano. Eso es lo que está pasando en este pasaje. Éxodo capítulo 1, 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Realmente las leyes que están haciendo estos hombres que se inventan en sus corazones es para afligirte, para atribularte, para hacerte desviar del camino. Ya que la ley voy a hablar un poco de la Constitución de España, ya que aquí se puede casar una persona del mismo sexo y yo como me estoy sujeto a la palabra y como en la carta de Romanos dice, sujetados a la autoridad civil ya que están impuestas por Dios y dice también honrar al rey, entonces yo voy a honrar al rey de España y a la autoridad que está impuesta por Dios, que es la Constitución de España, y voy a decir que el matrimonio, el mismo sexo es correcto. Tenemos que entender que la palabra de Dios no se contradice, porque el momento más hermoso de la palabra cuando dice, ¿qué hacemos entonces? ¿Obedeceremos a los hombres y desobedeceremos a Dios? Antes, primero, obedecemos a Dios. ¿Palabras de quién? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Al igual que las naciones en la actualidad, Israel depositó toda su confianza en un poderío militar, las buenas defensas y la estabilidad económica. Pero debido a la decadencia moral interna del pueblo, sus aparentes fuentes de fortaleza eran inadecuadas, es decir, sus alianzas no eran con Dios. Sus alianzas militarmente, económicamente, pero ¿dónde está la fortaleza en Dios? ¿Dónde está la alianza con Dios? ¿Dónde está el pacto con Dios? Capítulo 8 del libro de Oseas, hermanos, nos da a reflexionar de cómo es la alianza con nuestro Dios, de cómo es el pacto que Dios ha establecido con sus leyes, de que si viene un líder espiritual y me está hablando Jeroboam y me dice que me voy a inventar un día solemne de fiesta, que voy a fabricarme yo sacerdotes que no son impuestos por Dios, que yo voy a hacer cosas utilizando la palabra de Dios para engañar al pueblo, hermano, eso está latente y vigente. Cuando Jesús estuvo en el desierto, vuelvo a repetirlo, no sé si lo comenté ahorita o lo comenté en el sermón anterior. Si cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿con qué fue tentado Jesucristo? Con la palabra de Dios.
Dice la palabra que tu pie no tropezará en piedra. Entonces, túmbate, tírate al abismo, que tus ángeles te van a sostener, ¿no? Utilizando la palabra de Dios. Y después utiliza la palabra de Dios y le dice, bueno, si tú tienes hambre, di estas piedras que se conviertan en el pan, porque dicen que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, el enemigo utilizando la palabra de Dios. Y si postrades ante mí, me adorares, todos torreros serán tuyos. Entonces Jesús les dice, sí, pero también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El primer mandamiento no se nos puede escapar de la mente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, y el segundo mandamiento, ya Jesús siendo Dios en la tierra, es semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios les bendiga, hermanos, y que la gracia de Dios esté siempre con ustedes, amados hermanos.